El misterio de la muerte de dos músicos colombianos estremeció a todo México y América Latina. La pregunta era clara: ¿cómo murieron realmente? Durante días, las versiones fueron confusas, pero ahora un informe médico y forense revela la verdad. Las autopsias muestran detalles que no solo hablan de violencia, sino de tortura sistemática. Y aquí surge la duda: ¿qué tan cruel puede ser el ser humano cuando el poder y la brutalidad se mezclan? Quédate hasta el final, porque lo que escucharás no solo revela la verdad detrás de la muerte de estos artistas, sino que también abre una herida que el crimen organizado intenta ocultar. El doctor forense inició su reporte con el cuerpo de B. King, el primero en ser examinado. Desde el primer contacto con los restos, quedó claro que no se trataba de una ejecución común. El cráneo mostraba una contusión cerebral severa, provocada por múltiples impactos contundentes que pudieron ser realizados con objetos pesados. Estos golpes no fueron aislados. El patrón de lesiones reflejaba violencia repetida, una intención de prolongar el dolor antes de causar la muerte. Al continuar con la revisión, el especialista halló proyectiles incrustados en la zona de las costillas. Disparos a quemarropa que no resultaron letales de inmediato, sino que parecían haber sido aplicados como método de tormento. No buscaban silenciarlo rápido, sino quebrar su cuerpo poco a poco. El hecho de que las balas se concentraran en áreas no vitales refuerza la hipótesis de una tortura previa a la ejecución. Lo más impactante llegó al observar sus manos. Faltaban varios dedos, amputados de manera intencional. La mutilación de extremidades suele tener un mensaje simbólico en el crimen organizado, asociado con cortar el poder de la víctima o marcarla como traidor. Este detalle estremeció incluso a los peritos, pues evidencia un acto de saña que va más allá del asesinato, transformando el cuerpo en un mensaje. Finalmente, se detectaron marcas y moretones en el cuello, huellas claras de estrangulamiento. Esto indicaba que en algún momento intentaron asfixiarlo, quizá como forma de interrogatorio o castigo. El doctor concluyó con frialdad que todo el conjunto de lesiones, golpes, disparos, mutilaciones y estrangulamiento no podía explicarse en un solo ataque. Se trató de un proceso de tortura prolongado durante varios días, un martirio calculado cuyo propósito era enviar un mensaje de miedo. Y aquí surge la pregunta: ¿qué buscaban demostrar con tanta brutalidad? ¿Era un castigo personal contra B. King o un aviso dirigido a todo un grupo? El segundo examen correspondió al cuerpo de Regio Clown, y los hallazgos no fueron menos perturbadores. Desde el inicio, el doctor forense destacó las profundas marcas en los tobillos y muñecas, claras señales de que estuvo atado con sogas o esposas durante un tiempo prolongado. La presión ejercida en estas áreas era tan severa que la piel mostraba desgarros y moretones en capas internas, lo que demuestra que no solo estuvo retenido, sino sometido a un dolor constante e inhumano. En el área bucal, los peritos notaron la ausencia de varios dientes. No fue pérdida accidental. La raíz y el tejido mostraban signos de arrancamiento con violencia. Esto apuntaba a una práctica cruel usada para quebrar psicológicamente a la víctima, un tormento que no solo afecta el cuerpo, sino que también destruye la dignidad de la persona. Cada diente perdido era un testimonio de resistencia y sufrimiento. El análisis neurológico reveló una hemorragia interna en el cerebro provocada por repetidos golpes con objetos contundentes. Los especialistas coincidieron en que estos impactos no buscaban matar al instante, sino debilitar lentamente, causando desorientación, dolor extremo y pérdida progresiva de la consciencia. Era la confirmación de un patrón. Antes de ser ejecutados, los músicos fueron torturados con precisión calculada. Finalmente, el examen balístico determinó la presencia de una bala incrustada en el pecho, el golpe de gracia que terminó con su vida. Pero lo más inquietante es que, para el doctor forense, este disparo fue el último paso de una cadena de tormentos.
La ejecución final no borró el rastro de días de sufrimiento que quedaron escritos en cada herida. Aquí la pregunta es inevitable. ¿Fue Regio Clown víctima de un castigo ejemplar para silenciarlo, o su muerte estaba destinada a enviar un mensaje intimidante al mundo de la música y a quienes lo rodeaban? El informe médico reveló un hecho inquietante. Tanto en el cuerpo de B. King como en el de Regio Clown se repetía un mismo patrón de violencia, como si quienes los atacaron siguieran un manual del terror. Los golpes constantes en el cráneo no fueron al azar. Se localizaron en puntos específicos para causar daño neurológico progresivo, manteniéndolos conscientes pero debilitados. Era un sufrimiento calculado, donde cada golpe tenía un propósito más allá de la brutalidad física. Los disparos en zonas no letales, como costillas o extremidades, reforzaron la hipótesis de una tortura prolongada. El doctor fue enfático. Si hubieran querido matarlos de inmediato, un tiro a la cabeza habría bastado. Pero no, la intención era otra: infligir dolor, quebrar la resistencia y convertir cada minuto en una pesadilla interminable. Es un método de intimidación conocido en el crimen organizado, donde la vida se prolonga solo para servir de ejemplo. A esto se sumaban las señales de estrangulamiento y privación de aire, que muestran intentos reiterados de asfixia, posiblemente como forma de interrogatorio. Se buscaba llevarlos al límite, obligarlos a hablar o a confesar algo, antes de devolverles el aire solo para reiniciar el ciclo. La pérdida de piezas dentales y las mutilaciones no eran simples actos de violencia. Representaban un lenguaje simbólico del crimen, un sello de humillación y control que deja claro quién tiene el poder. El doctor concluyó que la muerte de los músicos no fue producto del azar ni de un ataque impulsivo. Fue un espectáculo de sufrimiento planificado, una puesta en escena donde los cuerpos se convirtieron en mensajes de advertencia. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué dos músicos, cuya vida estaba dedicada al arte, fueron tratados como enemigos de un cártel? ¿Qué secreto, deuda o vínculo oculto pudo colocarlos en el centro de un castigo tan despiadado? En México, una autopsia no siempre se limita a explicar la causa de la muerte. En muchos casos, como este, se convierte en una radiografía del poder criminal. Cada golpe, cada mutilación y cada herida hallada en los cuerpos de los músicos colombianos refleja un lenguaje macabro. El dolor como firma, la violencia como advertencia. Los forenses no solo describieron lesiones, también interpretaron lo que representaban, porque en el mundo del crimen organizado, la sangre se convierte en un mensaje más claro que las palabras. El patrón observado en ambos cuerpos es una estrategia conocida: transformar a las víctimas en ejemplos visibles. No se trató de simples ejecuciones, sino de un espectáculo calculado para dejar huella. El mensaje trasciende a los muertos y apunta a los vivos. Cualquiera que interfiera, hable de más o se cruce en el camino equivocado puede terminar igual. Es un mecanismo de control que combina terror psicológico con dominio territorial. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Fue un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales? ¿Se trató de una confusión, una equivocación que terminó con la vida de inocentes? ¿O quizá los músicos vieron o supieron algo que nunca debió salir a la luz? En un país donde las líneas entre entretenimiento, política y crimen suelen difuminarse, cualquier hipótesis parece posible. Lo cierto es que, detrás de cada herida, se esconde un mensaje oculto. Tal vez no dirigido únicamente a las víctimas, sino al círculo que los rodeaba, a la industria musical e incluso al público. La violencia deja de ser un acto aislado y se convierte en una narrativa de poder que los cárteles escriben con fuego y sangre. Y aquí, la duda inevitable. ¿La música fue apenas la excusa? ¿O detrás de estos asesinatos se esconde una verdad mucho más oscura que aún no ha salido a la luz? Para las familias, la tragedia fue doble.
no solo perdieron a sus seres queridos, sino que también tuvieron que enfrentar la crudeza de cómo fueron tratados. Cada detalle revelado en las autopsias abrió una herida imposible de cerrar, transformando el recuerdo de los músicos en un dolor marcado por la violencia. En redes sociales, la noticia desató una ola de indignación. Miles de usuarios exigieron justicia y cuestionaron cómo dos jóvenes que llegaron a México para perseguir un sueño artístico terminaron atrapados en un destino tan cruel. La rabia y la impotencia se hicieron virales, convirtiendo el caso en un tema de conversación nacional. Con el paso de los días, la historia trascendió lo personal y se convirtió en un símbolo de la violencia que azota no solo a México, sino a toda Latinoamérica. La música, que debía unir y dar esperanza, quedó atravesada por el crimen organizado. Y aquí la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la sombra del crimen cuando incluso el arte termina pagando el precio? El informe del doctor revela algo claro. No murieron simplemente, los hicieron morir lentamente. Fueron víctimas de tortura calculada, y sus cuerpos hablan más fuerte que cualquier declaración oficial. La historia de B. King y Regio Clown es un recordatorio de que, en este mundo, la verdad puede estar escrita en cicatrices y huesos. Y ahora te pregunto, ¿crees que habrá justicia para ellos o que su caso terminará siendo otro archivo olvidado? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Tu voz puede ser la chispa que mantenga viva la memoria de quienes ya no pueden hablar.